Bueno, estábamos platicando con la diputada en realidad, y creo que ciertamente, diputada Urbina, usted tiene razón en el sentido que por decreto o por ley el virus no se va a erradicar, ¿verdad? Entonces es cuestión de ciertamente educar a la población a que hay que convivir con esto hasta que se descubra un antídoto, una vacuna que ayude al mundo a poder levantarse, porque este virus arrodilló al mundo entero, ¿verdad? Y eso es una realidad, no lo podemos negar. Ahora, aquí en el país hay una cuestión, y esta es la gran duda, diputada, porque fíjese usted, son 5 etapas, estamos pensando apenas la primera, esta es la primera, con el 51% de la actividad económica que se va a autorizar. Pero la ministra de Economía decía lo siguiente: no necesariamente tienen que ser 21 días, pueden ser más días, podemos hasta retroceder, dice ella, volver a cuarentena, a confinamiento, dependiendo cómo se comporta el virus. Es decir, que nada está escrito en piedra, diputada. Mire, una parte importante en esto, Natán, es que las empresas deben hacer todos los mecanismos, implementar todos los mecanismos, protocolos sanitarios que les permitan una adecuada reanudación de labores con la base de la seguridad también de los trabajadores y trabajadoras. Ese es un tema ineludible. Hay una responsabilidad importante de las empresas que están siendo autorizadas a partir de esta fase a iniciar labores, de cumplir con todos los protocolos sanitarios. Hay una parte muy importante, Natán, y es la educación para todos nosotros. Y es que tenemos que también hacer una labor educativa, informativa a todos y a todas, de tal manera que adoptemos todas las prácticas recomendadas internacionalmente para garantizar la seguridad, la protección de cada uno y de cada una. Ahí debemos de invertir mucho esfuerzo en asegurar que tenemos un entendimiento, un conocimiento claro de cuáles son las medidas que debemos de adoptar en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestra movilización, en nuestro relacionamiento diario para asegurar que la protección sea una parte importante adoptada ya desde este periodo, pero no solamente porque viene de la actividad económica, sino para la vida. Este es un tema que creo que vamos a tener que adoptar estos cambios. ¿Por qué razón? Porque este ya se vuelve parte de la cotidianidad. Ya esta pandemia se va a volver un tema endémico que ahí va a estar en el país, y hay que aprender, y yo diría, invertir más en la labor educativa, orientadora, informativa, pero para eso hay que tener información adecuada, hay que tener manejo de estadísticas adecuado, hay que tener no una campaña de miedo, de terror a las personas, sino una labor de educación, de orientación, de información sobre cómo prevenir, sobre cómo manejarse en el transporte, en el ámbito de los mercados, en el ámbito de cualquier tipo de actividad económica que usted emprenda o que usted haga uso de ella, como usuario o como también, o usuaria, o como también, digamos, sujeto de actividad económica. Creo yo que este tema sí va a ser muy determinante cuánto adoptemos como medidas de precaución, de prevención, cuánto adoptemos de medidas sanitarias, de los protocolos que se puedan ir implementando y de las otras medidas que por supuesto tiene que implementar las diferentes instancias de gobierno. Quiero decirle, Natán, que esto nos lleva a examinar bien, por ejemplo, el comportamiento estadístico. Un tema que nos llamaba mucho la atención en este proceso de formulación
es este empeño de declarar zona epidemiológica a todo el país. Y en eso la sala ya emitió sentencia y dice, eso no puede ser posible. Entonces ahí el gobierno en el decreto 31 hace fraude de ley y dice, zona epidemiológica, la zona central, la zona occidental, la zona oriental. Y fíjese que hay que tener un poquito más de, diría yo, de aproximación a los datos, porque en el proceso de formulación de la ley nosotros revisamos cómo era el comportamiento del virus por municipio. Y fíjese usted, teníamos para ese momento municipios, por ejemplo, como entre 1 y 10 casos, entre 1 y 5 casos. ¿Cuáles son aquellos municipios que no tienen ningún caso? Y hay que aproximarse más a esas estadísticas. ¿Por qué? Porque el tratamiento que puede tener un municipio que tiene entre 1 y 5 casos, entre 1 y 10, y los que tienen un número mayor, puede también tener un tratamiento, digamos, adecuado a la realidad. Y aquellos municipios donde prácticamente no hay ningún caso, esos pueden tener también otro tipo de tratamiento. Es decir, se requiere una aplicación de una política pública más fina, más detallada, más aproximada a lo que en realidad está ocurriendo en cada uno de los territorios. Esta parte creo yo que puede contribuir en esta nueva etapa también a que pueda desarrollarse con más éxito. Yo creo que esto es importante, que hayan las políticas públicas. El problema de este gobierno es que no tiene planificación, no hay plan, no hay políticas públicas claras. Por ejemplo, no hay un plan. Incluso nosotros dentro de la ley le requeríamos al Ministerio de Salud que presente cuál es el plan, porque hasta esta fecha los planes, lo ha dicho no solamente nosotros, sino también, por ejemplo, el observatorio del COVID-19 del Colegio Médico ya lo señala, no hay plan, no hay unas políticas públicas que estén acompañando estas medidas que se están implementando. Más bien parecen ser medidas con mucho espontaneísmo, con mucha improvisación, y lo que se requiere es un nivel de planificación mayor que asegure que vamos a tener, digamos, más probabilidades de ser asertivos, de tener éxito en las medidas en las que vamos implementando. El tema de la improvisación sí puede ser un riesgo muy alto en ese cumplimiento también de esa fase, ¿verdad? Porque se requiere un nivel de planificación mayor que asegure oportunidades de éxito, no de exponer mayores riesgos. Yo creería, Natán, que el ámbito de planificación, el ámbito de la educación, de la información adecuada y oportuna, del manejo estadístico, del manejo de todos los indicadores de comportamiento, seguramente serán de gran utilidad. El problema ahora es que no tenemos ni información confiable, no hay estadísticas confiables, no lo digo solamente yo, lo dice todas las instancias que han estado en el seguimiento. Tampoco tenemos información confiable sobre el manejo, y si no, aquí hay una serie digamos que de reflexiones, de reclamaciones que ya han hecho las diferentes instancias con relación al manejo estadístico, el manejo de las pruebas, los resultados de las pruebas, y usted se sorprende cada vez más, por ejemplo, de lo que sale en medios de comunicación, de que el manejo, y no solo en medios de comunicación, hubo un memorándum muy revelador del instituto, de los encargados del Instituto de Salud, que depende del Ministerio de Salud, de la incidencia y la determinación o la dirección que deben de tomar los resultados de los análisis, dado que esos más, según lo que ahí se revela, estaban siendo manejados en Casa Presidencial y no en el Ministerio de Salud por las entidades especializadas y competentes. Este tema ciertamente es muy delicado, vamos a
a seguir con atención este tema, Natán, porque la estadística y el comportamiento epidemiológico va a determinar mucho ciertamente los próximos días. Bueno, hagamos la última pausa y regresamos para las conclusiones en esta mañana de martes 16 de julio. Ya regresamos.